Imagina a Fresno, un pueblo del departamento del Tolima en las montañas de la Cordillera Central, a 1.600 metros sobre el nivel del mar, clima cafetero, 20 grados de temperatura promedio, habitado por unas 30.000 personas. Un niño juega canicas en la calle con sus amigos. De pronto, algo extraño vibra en el aire. Se siente un olor penetrante, acre, desagradable. En ese entonces el volcán Nevado del Ruiz estaba muy activo porque queda ahí al frente, se alcanza a ver desde la ventana de mi casa en la que crecí de niño, se ve al frente el volcán Nevado del Ruiz, el Copito Blanco. El Copito Blanco de esa montaña volcánica, el Nevado del Ruiz, una presencia milenaria del paisaje en Fresno, se vuelve amenaza. Las mamás dijeron, éntrense porque está cayendo azufre. Esa noche del 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción. Y aunque no tocó directamente a Fresno, la cercanía geográfica y la magnitud de la tragedia dejaron huellas profundas. Yo creo que ese es el primer recuerdo que tengo como de infancia y crecí de alguna manera en un ambiente que estaba por muchos años marcado por esa tragedia. Ese primer recuerdo atmosférico, sonoro, mineral, visto ahora 40 años después, puede leerse como el Big Bang personal de donde surgió el universo artístico de aquel niño. Bueno, y también de alguna manera todo lo geológico que hay detrás de eso, luego he tratado de entender cómo me ha podido influenciar. Soy Juan Alberto Gómez y este es Voces y Caminos, historias de vida, memoria y territorio. Hoy vamos a conocer un poco del misterioso y fascinante lenguaje sonoro del mundo y sus reinos. Nuestra guía será la palabra, el conocimiento y la experiencia del artista sonoro Jorge Barco, quien nos invita a enriquecer la mirada, abriendo los oídos. Podríamos decir que Jorge Barco siempre ha escuchado con las manos y que luego aprendió a hacerlo cada vez mejor. Dejó Fresno a los 16 años y se fue a estudiar a Bogotá. Bogotá me abrió la mente totalmente. Pude compartir, además de todo lo que es la vivencia universitaria, con mucha gente del centro de Bogotá, rebelde, disidente, artistas, y hacerme como un círculo social muy bonito en la Candelaria, en la Macarena, y creo que eso jugó un papel muy importante, digamos, para un chico que recién llega del pueblo y que pues abre su mente a la capital y a todas las ideas que están circulando. Entre esos muchos pintores, dibujantes y artistas, y yo creo que esa experiencia me marcó mucho. Yo empecé ante todo pintando, dibujando. Yo tengo un pensamiento muy plástico y constructivo. Ese primer recuerdo del volcán, vibrando, como anticipo de su interés artístico por la materia y sus agitaciones, se enlaza con otra memoria, cuando sus manos y el sonido electrónico se trenzaron en las entrañas de un radio viejo. Mi papá tenía un radio de estos Sutatensa verdes que se usaban para terminar de estudiar el bachillerato por radio, y ya no lo usaba, y yo sin permiso lo saqué y lo desbaraté y exploré nuevos usos para el parlante. Eso lo recordé hace poco, y bueno, luego me gané un regaño, pero creo que ahí ya había una intención muy grande de experimentar también con construir cosas. Aquel impulso por destripar aparatos lo llevó a descubrir un mundo. Siempre me ha gustado los sintetizadores y la música que se hace con electrónica o con artefactos.
Pero en ese momento en Bogotá, pues la escena era muy nutrida y empezaron a acontecer las primeras muestras de artes electrónicas, artrónica, y traían grandes bandas de música experimental y de noise a presentarse en el Colón. Y pues para mí eso en ese momento era incomprensible, era muy, era muy transgresor y fue la irrupción como del ruido o de empezar a entender música más compleja. Detengámonos un poco, como le gusta a Jorge, en una pregunta filosófica. ¿Qué es el ruido? No solemos preguntárnoslo, simplemente lo sentimos. ¿Alguna vez alguien te habló de un bosque ruidoso, de un río escandaloso, o de arrullarse con el tráfico de la ciudad? Lo que a unos calma, a otros inquieta. Si el sonido acompaña, ¿cuándo se vuelve ruido? ¿Y cuándo el silencio se siente como soledad? El que hace rugir su moto disfruta más cuando sabe que lo escuchan. Jorge, desde tu perspectiva artística, ¿qué sería para ti el ruido? Es ante todo reconocer que el sonido no le pertenece a la música exclusivamente. Y eso abrió el campo para un montón de exploraciones ya a nivel de historia del arte, y interesante que muchos no venían de la música sino de otros campos, de las artes plásticas, de la arquitectura, haciendo cosas con sonido. Yo cuando empecé a construir mis primeras máquinas y sintetizadores, efectivamente me definía como, pues sí, hacedor de ruido, porque no hay un interés en hacer algo narrativo, musical, sino sencillamente explorar la materialidad del sonido en vivo a través de sintetizadores, feedback y efectos. Es muy subjetivo lo que llamamos ruido, y es desde mi punto de vista un concepto muy interesante porque uno trata de definirlo y lo define por momentos, pero se le escapa. Jorge fue afianzando su mundo de exploración con materiales que ponía a resonar en sus manos, o a los que les descubría su lenguaje sónico. Tomó talleres y aprendió de circuitos. Y aunque dejó un poco de lado la pintura, entendió que eran caminos que confluían en las artes plásticas. Eso que antes hacía con óleos o con acrílicos, lo encontré en la electrónica, en el cautín, en estar soldando y en esa pasión por lo manual. Entonces de repente dije, claro, es esto, no es otra cosa que una continuidad del pensamiento plástico, de la pasión por lo plástico, comenzar a construir circuitos. Y en un comienzo no estaba tanto la intención de hacer performance ni grabación de campo, sino sencillamente la pasión por construir dispositivos experimentales que emitieran sonidos, sintetizadores, osciladores, que se hacen en todo este mundo de la electrónica analógica. Encontré mucho gusto en eso y dediqué mucho tiempo a construir, y los primeros trabajos que yo hice de hace 15 años son muchas máquinas, sintetizadores, digamos, hechizos, máquinas mestizas, de la cual está el germen de lo que hago hoy en día de alguna manera. Jorge recuerda que escuchamos y pensamos con todo el cuerpo, resonamos con el mundo entero. Entonces, Jorge, ¿se puede entrenar el oído con las manos? Yo pienso que todo está conectado y el cuerpo es una interfaz increíble que podemos explorar de muchas maneras, y que toda la información que uno le da al cuerpo a través de caminar, soldar, moverse, bailar, los que bailan, o cantar, es una información que se queda.
Usualmente solemos pensar que hay una diferencia muy grande entre la naturaleza y la tecnología, o que son entornos diferentes. Luego yo, cuando empecé a soldar electrónica análoga, a construir sintetizadores, si uno se pone a analizar los componentes de los cuales están hechos, por ejemplo, un capacitor electrolítico, una resistencia cerámica, finalmente eso fue algo que me atrajo mucho, porque no es otra cosa que minerales. Todo lo que escuchamos, lo que tenemos en nuestros celulares, hasta cualquier máquina, no es otra cosa que minerales, lo que hay ahí. Entonces hay un conocimiento muy profundo de los materiales y una especie de alquimia que se hace a través de la electrónica para poner a sonar eso. La sonósfera. ¿Alguna vez has pegado tu oreja a una piedra para ver qué se escucha? Pues Jorge las ha logrado grabar. Hasta las rocas y minerales vibran con un silencio que puede amplificarse en sonidos. Tal vez lo intuyó desde niño y se le manifestó aquella noche en que el Ruiz hizo erupción, el volcán del Copito Blanco que veía todos los días desde la ventana en su natal Fresno. En el centro está el mare magnum ardiente del cual todo está hecho, provincias ígneas. Una inmensa bola de materia en fuego, rocas duras y blandas. Útero cósmico, metamórficas y volcánicas. El viaje me llevó por estratos policromáticos. Presencié la explosión cámbrica. Atravesé capas intensas, areniscas y cristales tectónicas, cuencas sedimentarias, hasta llegar a la capa vegetal. Después de estar trabajando durante años en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en una especie de lugar soñado, la sala de experimentación sonora Lab 3, que él mismo promovió, llegó la pandemia. La sonósfera. Con la memoria viva del niño de Fresno en sus entrañas, subió con su grabador al Nevado, su eje central del mundo, su Axis Mundi, hasta el Valle de las Tumbas. En la pandemia yo logré ir varias veces a volarme a... Pues ese lugar para mí es como un Axis Mundi, un lugar que me inspira mucho, que es precisamente el volcán Nevado del Ruiz. Al menos hasta la parte del Valle de las Tumbas logra subir uno, no hasta la nieve hoy en día porque es muy difícil y está prohibido, pero al menos hacer allí algunas grabaciones de campo, y de ahí se generaron muchos trabajos durante y después de la pandemia. En sintonía con el llamado de su montaña germinal, Jorge respondió a otro llamado, el del agua del río Magdalena, donde también acostumbraba ir en su vienda cuando era niño. El llamado llegó desde Honda con el proyecto Geopoéticas del Agua. Jorge encontró ahí la oportunidad de aplicar lo que venía aprendiendo durante tantos años. Me di a la tarea de construir un hidrófono con las cosas que tenía, lo cual realmente era fácil con el conocimiento que ya tenía de electrónica, de piezoelectricidad. Y entonces este hidrófono lo uso para grabar algunos sonidos del Magdalena, pero entre todo para dejarlo allí en la instalación junto a otras máquinas de péndulos y otros trabajos que he hecho instalativos, y lo comparto en internet. Cuando habló de su hidrófono en redes sociales, es decir, un micrófono subacuático, del que también salió un geófono que capta las vibraciones de la tierra, muchos querían escuchar por medio de él lo que llamamos la naturaleza. Y desde ahí hasta la actualidad pues se abre todo un abanico, una caja de Pandora que tiene que ver con crear dispositivos para la escucha de la naturaleza. Y de ahí a la fecha pues ese hidrófono, al cual le pusimos como título, como nombre, Magma. Magma, roca fundida bajo tierra, lava cuando emerge. ¿Podría haber un nombre más preciso para su creación? Y en este momento me voy con una práctica que tiene que ver mucho con eso, con un reconocimiento de los paisajes, de alguna manera tratar de dar como agencia, amplificar esos sonidos que tiene la naturaleza para comunicar, bien sea el Magdalena, el río Atrato, el río Medellín, hasta los glaciales.
Entonces empezar a crear en Colombia una iniciativa, un emprendimiento de construir máquinas que permitan escuchar la naturaleza de forma autogestionada. Yo pienso que abre todo un campo de soberanía tecnológica puesta al servicio de algo muy bonito, creo yo, que es amplificar los sonidos de la naturaleza y registrarlos, y con eso hablar de un montón de temas que son críticos hoy en día, ¿no? Toda la problemática ecológica, social y cultural que estamos viviendo, que está toda vinculada, ¿no? Lo social con lo ecológico, no se pueden separar. Claro, Jorge, no se pueden separar lo social, lo cultural, lo ecológico, como tampoco se puede separar el magma volcánico del agua del río, ni del mar de donde te llegó el tercer llamado con los cantos de ballenas. ¿Cómo fue eso? Gracias a que me invitaron a hacer unos talleres de paisaje sonoro en la isla Playa Blanca, que pertenece a Bahía Solano, y a trabajar con personas de la comunidad, sensibilización en torno al tema del paisaje sonoro. Puse a prueba mis hidrófonos, construí unas versiones especiales mucho más largas y no tenía la completa certeza de si iban a funcionar para amplificar los cantos, y efectivamente lo logramos. Y siento que ha sido uno de los momentos más conmovedores de mi vida, como estar en una lancha escuchando las ballenas por primera vez con un dispositivo que yo mismo había construido. Hay una monumentalidad en la ballena que pues nos apasiona, yo creo que a todos los seres humanos, y es que es uno de los seres que produce pues uno de los sonidos más fuertes de la naturaleza. Cantos que viajan cientos y hasta miles de kilómetros en corrientes y fiordos. Como hay un aprendizaje, una cultura, eso ha podido ser estudiado y es algo que nos asombra un montón. Pensar que las ballenas tienen cultura, algo que solemos pensar que es solo de seres humanos, o sea, que tienen memoria, que transmiten y que hay todo un conocimiento detrás de esos cantos. Pensar que hay miles de ballenas en este momento cantando, emitiendo sonidos, cómo es la resonancia y cómo influye eso al planeta entero. Inevitablemente tiene que tener algún efecto macro en la Tierra, en nuestro comportamiento y en nuestros ritmos. Hola, estamos acá en el sector de Lanzanara de Utría y esta es una invitación muy especial al taller Escuchar las ballenas en el Consejo Comunitario del Corregimiento del Valle de Bahía Solano. Tanto hablar de la perspectiva sonora se hizo realidad grabando las ballenas y entendiendo que la gente se conmovía tanto o más que si la hubiera visto. Y entonces yo dije, esto tiene que ser positivo, bien llevado, porque en el avistamiento, o sea, en el hecho de querer ver la ballena, las lanchas son muy invasoras, invaden la burbuja simbólica de la ballena, porque la gente quiere ver. ¿Cómo se pueden construir soluciones, digamos, de bajo costo y alternativas para los programas de turismo comunitario que se hacen en la región? Lo que comprobé es que la gente solo con escuchar, lo cual se hace a una distancia más prudente y requiere quietud, tranquilidad y escucha desde la lancha con los hidrófonos, logramos escuchar la ballena y la gente, los turistas, por ejemplo en este caso, se llevan una experiencia memorable y casi que de lágrimas. Entonces uno dice, tiene que haber algo positivo en todo esto, y es una nueva perspectiva que nos demanda un cambio de chip o una incorporación de un nuevo chip, porque lo sonoro siempre se ha puesto al servicio de la imagen
Y siempre llamamos, a veces sucede mucho en las investigaciones científicas, que después llaman al músico para que haga un disco con esto, o llaman al artista en segundo nivel. Pero no, tenemos que trabajar desde un comienzo en entender el mundo desde una perspectiva sonora. ¿Qué significa eso? He estado mirando cómo, incluso en el 91, unos científicos estuvieron mirando cómo estudiar el cambio climático. Bueno, y en general, ¿para qué sirve? Conocí a Jorge en un encuentro en el Museo de Arte Moderno llamado Entre Especies y Espectros, justo después de haber grabado las ballenas en Tribugá y de sumergir su hidrófono frente a las monumentales paredes y fiordos de los glaciares chilenos, como quien arroja un cordón umbilical. Entonces estoy dando forma a un proyecto que se llama Resonancias, que trata de abordar precisamente el paisaje sonoro del Golfo de Tribugá y de este lugar en el sur de Chile y de la Antártida también. Que lo hallé en una especie de resonante epifanía con su fruto. Es cortico. Un manifiesto por la escucha profunda. A ver si me va bien leer. Escuchar es navegar. La navegación es un estado de escucha expandida. Moverse sobre el agua es adentrarse en un lenguaje sensorial ancestral, donde el mar funciona como archivo viviente y medium de memorias compartidas entre especies, tiempos y geografías. Los glaciares son discos duros del planeta. Sus crujidos, estallidos y derretimientos hablan con urgencia de un desequilibrio. Escucharlos es participar en un rito de conciencia. El planeta nos habla y debemos traducir su dolor. Una isla no es un aislamiento, es conexión. Espacios como la isla Cabo Tercero en Chile o Playa Blanca en Tribugá operan como sensores de un sistema mayor, donde los cantos de ballenas y los ecos de la tierra trazan vínculos entre lo visible y lo sumergido, entre el sur y el trópico, resuenan. Escuchar a la ballena y a todos los seres no humanos es un acto de humildad y comunión con lo desconocido. La escucha profunda es resistencia en tiempos de extractivismo y devastación. Escuchar es resistir, una práctica sustentable que valora la lentitud, la resonancia y el cuidado de los territorios. Si la velocidad es el problema, la resonancia es la solución. El agua es inteligencia resonante. El océano no es solo superficie, es una red vibratoria, una fuente fluida. A través del sonido accedemos a sus patrones ocultos, a su memoria planetaria. Escuchar bajo el agua es leer la conciencia líquida de la tierra. Caminar es afinar el oído. La turba, los líquenes, los musgos, el manglar, los hongos componen un jardín vibratorio que se percibe con el cuerpo entero. La escucha no siempre es auditiva, también es activa. Al caminar, hundirse, oler y tocar, resonar es pertenecer. La resonancia es un pacto entre cuerpos. Sentir que un glaciar, una ballena, una gota de agua vibran dentro de ti es reconocer que no estás separado del mundo. La empatía planetaria nace cuando dejamos de oír solo lo humano. Escuchar es un acto político. La solidaridad sónica implicaría prestar atención a las voces no humanas, a los ecos que el poder ignora. Cada grabación es una alianza entre frecuencias compartidas. Es un compromiso con la vida que resiste. Compromiso con la vida que resiste. Gracias.
es muy interesante cómo ese ejercicio le demanda a uno dos cosas realmente fáciles, pero escasas cada vez más: quedarse quieto y escuchar. Voces y Caminos, historias de vida, memoria y territorio.